Buen día, Quinto, ¿cómo andan? Espero que anden genial, que hayan pasado muy lindo su fin de semana. Hubo días de sol, espero que hayan hecho algo divertido, al menos al aire libre, y que arranquen este lunes con un poco de energía para poder seguir trabajando en esta modalidad online que nos ha tocado transitar y se ve que va a ser hasta todo el año porque como viene la cosa, todavía no hay noticias sobre la vuelta a clases. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo posible para poder terminar este año lo más satisfactoriamente posible y viendo y conociendo un poco de los contenidos que están pensados desde la geografía para quinto año. Recuerden que en geografía nosotros nos encargamos de analizar qué es lo que sucede con el hombre en sociedad y qué es lo que sucede en esta sociedad en relación con la naturaleza. Entonces uno de los temas que venimos a trabajar en Geo y que estuvimos viendo con ustedes fue el tema de los elementos de la naturaleza y cómo es que la sociedad los valora y cómo el argentino, en nuestro caso, en nuestro país, nuestra sociedad y nuestra cultura, va a tomar estos elementos de la naturaleza y le va a dar la importancia que va a tener hoy en día. Entonces estuvimos más o menos analizando cuáles eran esas cuestiones. Estuvieron ustedes investigando sobre el tema de la minería, que es una actividad económica que es altamente rentable, pero ya vimos que tienen unas consecuencias en el sector ambiental muy importantes, negativas por supuesto, porque hay un tema de contaminación con respecto a los químicos que se utilizan para extraer estos minerales que están en la corteza terrestre y además que surgen otras problemáticas con respecto a otros estratos sociales de la sociedad. Es decir, acá tenemos que en el tema que ustedes trabajaron de minería, tuvimos la posibilidad de analizar que estas empresas que vienen de afuera son las que captan el mayor beneficio de este tipo de actividad y por ahí muchas poblaciones locales que viven con el recurso debajo de sus pies no pueden explotar ni conseguir ningún beneficio económico para quedarse con sus propios recursos. Entonces, toda esta situación es importante que la analicemos y es importante entenderla porque cuando nosotros comprendemos cuál es la realidad que nos rodea, hay recién posibilidades de cambiarla. Ustedes tienen que entender que cada vez que ustedes comprenden una situación y no están de acuerdo con lo que se piensa o lo que se establece, es bueno que tengan su pensamiento propio y su posibilidad de cambiar, porque nadie sabe si el día de mañana va a ser un asesor político, va a ser político y va a tener la posibilidad de cambiar la realidad que se vive en Argentina. Siempre hay que pensarlo de manera positiva, que siempre pueden haber buenos cambios, pero para que haya buenos cambios, primero tenemos que comprender esta realidad que nos rodea y cuál es la situación que se vive con respecto a estos temas. Desde la geografía vamos a tomar los temas que van a ser importantes y van a ser entretenidos para nuestra orientación, que es dentro de las ciencias sociales. Entonces, el video de hoy tiene como objetivo poder cerrar un poco este tema que venimos trabajando de bienes comunes de la tierra con lo que nosotros estuvimos analizando, la minería, y después que vinimos de las vacaciones de invierno empezamos a utilizar el ejemplo del agua como un recurso vital para la sociedad, para la vida, para la biodiversidad, para el mundo. Sin agua y sin atmósfera no habría vida en la Tierra. Entonces tenemos que analizar este recurso importantísimo para nosotros, este elemento de la naturaleza vital, y ver cuáles son las condiciones que están hoy en día en Argentina. Pudimos observar que hay algunas problemáticas con respecto en un sector cuyano, en el sector cuyano argentino, donde tienen una ya de naturaleza, tienen un sector muy árido, donde las precipitaciones no se dan tanto como en el norte o en el sector de la llanura pampeana, de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sino que más bien son limitadas y tenemos que una de sus principales fuentes de hidratación, por así decirlo, porque lo utilizan para el riego, lo utilizan para la vida, para la industria, para la agricultura, es el agua que pasa por los ríos que son nacidos en pendiente, en montaña. Saben que la cordillera de los Andes cumple ese fabuloso
fabuloso rol de poder crear estas cauces de agua que van a desplazarse por todo el territorio argentino y que muchas de las provincias lo van a utilizar como único recurso disponible para explotar. Entonces, pudimos observar que desde de esta situación que se vive en nuestro país se desatan un montón de conflictos entre provincias por el uso y abuso de ese recurso que tiene que ser compartido. Entonces acá tenemos una primera propuesta de análisis que es la disponibilidad de agua, que es el cauce del río, que pasa por muchas provincias que deberían, como provincias que están bajo el mismo reglamento de jurisdicción nacional, o sea, pertenecen al mismo país, tampoco se pueden poner de acuerdo con respecto a la utilización de este recurso, porque ¿qué es lo que sucede? Es tan importante para la obtención económica de algún recurso que lo primero que se hace es tratar de captarlo todo y no poder compartirlo con las demás provincias que tienen problemáticas del agua, al igual que uno, como lo que le pasa a La Pampa y a Mendoza, en donde La Pampa ha tenido sectores de su territorio que han sido despoblados, que no han podido seguir manteniendo sus actividades por falta de este recurso tan importante que es captado y retenido por Mendoza, porque tiene una actividad económica muy importante como es el vino y la obtención de uvas que hoy en día tienen un carácter internacional porque la mayoría de las bodegas importantes exportan este vino porque es de altísima calidad hacia otros países. Entonces acá tenemos la primera mención de un elemento natural clave para nuestra vida, para nuestra sobrevivencia en la Tierra, que es el agua, y cómo desde el ámbito nacional está mal gestionada porque no todas las provincias que hace falta este recurso pueden acceder a las mismas cuestiones, sino que acá hay un conflicto que lleva muchísimos años y que todavía no ha podido ser resuelto desde una entidad estatal, desde la entidad que se supone que debe mediar y poder evitar estas problemáticas entre las provincias. Luego les di otros conflictos, otras situaciones. Lo más fácil para entender las situaciones es buscar un conflicto y tratar de analizarlo para poder ver de dónde viene toda esa cuestión y por qué es que no se puede solucionar los problemas en el momento que surgen, sino que hay muchas cosas por detrás que no pueden ser solucionadas porque hay muchos intereses económicos, políticos e ideológicos que impiden que estos elementos de la naturaleza sean valorados como deben ser desde una perspectiva no lucrativa, es decir, nosotros poseemos agua, pero no la tenemos que mirar desde una perspectiva económica para ver qué beneficios económicos pueden salir de ahí, sino que más bien lo debemos tomar desde una perspectiva que mucha gente cree que se debe tomar desde este ámbito, por eso sale el movimiento de los bienes comunes, de la apreciación de la naturaleza y de tratar de no cuantificar los elementos vitales para la sociedad, sino que hay que tomarlos desde una perspectiva de uso común, de uso en donde todos tenemos el mismo derecho a accederlo y demás. Esto es muy importante entenderlo porque ahí vamos a darnos cuenta que, como en los demás ejemplos que yo les mandé, como en la privatización de algunos elementos de la naturaleza, poder entender que estas cuestiones no están bien y que necesitan tener una revisión y un chequeo porque no es justo que algunas personas puedan acceder a la utilización y otras queden delegadas de esta posibilidad solamente porque no tienen la misma capacidad económica. Es decir, que hoy en día la capacidad económica que tenga cada individuo va a definir cuáles son los accesos que va a tener con respecto a estos elementos de la naturaleza. Cuestión que tiene que ser revisada porque desde esta perspectiva que nosotros estamos tomando, como es el de los bienes comunes, es un derecho que tenés por nacimiento. Naciste ser humano bajo un territorio argentino, entonces por nacimiento tenés el derecho de utilizar todos los elementos de la naturaleza de tu propio país, porque también te pertenecen. El tema acá es cuando no hay una buena legislación, no hay un buen aparato de control en donde se les da estos elementos naturales tan importantes que tenemos en nuestro país, porque encima tenemos de todo, es riquísimo, es súper extenso. Entonces,
muchos empresarios, mucha gente poderosa del dinero va a venir a poner su ojo a nuestro territorio porque tenemos muchas cosas interesantes. Y algo muy interesante que tenemos es que son legislaciones débiles en donde estos empresarios pueden venir a acceder y a explotar los recursos que tenemos a su manera y a sus intereses y a su aprovechamiento económico. Es decir, está perfecto que haya empresarios, que haya gente que tenga mucho dinero y que tenga la posibilidad de acceder a estos recursos, pero no es justo que solo los puedan disfrutar ellos, sino que tiene que haber un consenso entre la posibilidad de explotar y la posibilidad de uno que no tiene los recursos necesarios para, por ejemplo, comprar un lago, pueda utilizarlo porque por derecho, yo soy argentina, nacida bajo este territorio, tengo el derecho de utilizarlo y de explotarlo porque también es de mi propiedad. Entonces acá vamos a tener un choque entre estos pensamientos, pero que es lo más normal de analizar porque nosotros estamos viviendo en una sociedad que va a tener diferentes pensamientos, diferentes ideales y diferentes motivos por los cuales se van a ir movilizando. Acá lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es poder analizar todas estas posiciones y ver con cuál coincidimos. Es decir, nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios ideales y va a haber gente que va a coincidir con nuestros mismos pensamientos y ahí es donde tenemos que desplegar todas nuestras habilidades para poder generar un cambio, poder generar también un beneficio para nosotros mismos porque al saber todas estas cuestiones podemos exigir lo que nos corresponde y no así dejarnos pisotear por los demás que por ahí están un poco más adelantados en cuestión de conceptos y nosotros no, entonces vamos a estar en una desventaja. Por lo que, para finalizar este video que ya va 12 minutos y no lo quería hacer tan largo, nosotros vamos a dejar este tema donde pudimos observar que hay diferentes posiciones con respecto a la misma temática, que es esto de los elementos de la naturaleza. Hay gente que los valoriza de una manera económica y hay otra parte de la población que decide que ya no es lógico valorizarlos de una manera monetaria porque son elementos que toda la sociedad necesita para vivir y que no pueden depender de un solo sujeto ni de un grupo de sujetos poderosos que por solo tener dinero pueden controlar todos estos sectores. Para finalizar, los invito, seguramente lo vieron, estuvo lleno en las redes sociales de imágenes, los invito a ver las imágenes que se vieron de estos últimos días. No sé si alguien fue a ver al atardecer, yo tuve la oportunidad de ver uno y se notaba como el sol medio naranja, toda una capa de material en suspensión en el aire y todo esto se está dando por la quema de humedales que se da en el delta del Paraná, en donde hay una gran quema de material genético importante. Entonces acá lo que tenemos que ver es otra de estas cuestiones que venimos hablando de cómo tomar a la naturaleza, si la tomamos como un bien valorable, como en este caso están tomando los productores que se encuentran en la zona donde históricamente se ha quemado los pastizales para poder hacer agricultura o para poder hacer ganadería, y estamos viendo cómo poco a poco la sociedad ya no está de acuerdo con este sistema de matar a la naturaleza para poder encontrar un rédito económico en ese sector. Entonces mucha de la gente, hubo muchos hilos en Twitter donde se quejaban, donde había una protesta en cuanto a esta problemática que ya llegó a Buenos Aires porque las cenizas y todo el material que vuela de ahí llega a otras poblaciones, pero acá lo importante es darnos cuenta que es importante poder defender nuestros recursos, nuestros elementos naturales, porque el día de mañana, como viene la cuestión en el mundo, es muy importante tener una real concepción de lo que tenemos y tener una real importancia y valorar realmente estos elementos que tenemos en la naturaleza y que no hay que abusar de ellos porque en el día de mañana nosotros no vamos a tener las mismas accesibilidades que tenemos hoy en día. Así que para irme les dejo algunas de estas imágenes que estuvimos viendo.
Así que se las dejo adjuntadas para que las puedan mirar. Y lo último que les digo es que la semana que viene vamos a tener alguna videollamada porque en el colegio están pidiendo que ustedes se conecten con la cámara para poder hacer clases presenciales en cuestión de videollamadas. Vamos a ir viendo cómo trabajamos eso, así que por el momento solo les pido que escuchen y miren este audio. Lo pueden escuchar porque en realidad no les mostré nada, así que me despido.